Séfora, la primera esposa de Moisés, es una figura rodeada de misterio. Su presencia junto al líder de los hebreos revela el papel esencial que desempeñó en uno de los viajes más grandes de la historia. Entre desafíos, sacrificios y actos de fe, la trayectoria de Séfora nos muestra el poder de una vida marcada por la valentía y el apoyo inquebrantable. En Madián, tierra de pastores y vastos desiertos, nació Séfora. Era una región remota, poco visitada, donde los días se prolongaban bajo un sol abrasador y las noches caían pesadas, teñidas de un frío cortante. En este paisaje árido, Séfora creció bajo la atenta mirada de su padre, Yetro, un hombre respetado entre los madianitas, líder espiritual y sumo sacerdote. La casa de Jetro estaba en un valle rodeado de montañas, y Séfora desde pequeña se aventuraba entre aquellas rocas y arroyos, desarrollando un espíritu curioso y una profunda conexión con las enseñanzas que le transmitía su padre. Para Yetro, cada lección fue una oportunidad para moldear la mente de su hija y desde temprana edad percibió una fortaleza diferente en ella. Séfora escuchó atentamente las historias sobre el Dios de sus antepasados y la importancia de vivir de acuerdo con las leyes sagradas, pero también demostró sed de comprender el mundo más allá de Madián. Su curiosidad despertó miradas extrañas entre los demás, pero Yetro solo sonrió, orgulloso. Sabía que el destino de Séfora tal vez no fuera el de cualquier joven. En los días tranquilos, mientras cuidaba las ovejas en las laderas de las colinas o ayudaba a su madre con las tareas del hogar, Séfora imaginaba que su vida podría ser diferente. Las enseñanzas de su padre le brindaron consuelo, pero tenía la sensación, casi como un susurro, de que algo se avecinaba. Con el paso de los años, Séfora llegó a ser más que una hija obediente. Era una mujer joven con opiniones firmes y una determinación que desafiaba el silencio común de las mujeres en su tierra. Lo que Jetro le enseñó sobre la fe, lo absorbió como un río sediento de cada gota de conocimiento, pero no sin cuestionarlo. Tenía curiosidad por saber más sobre las creencias de otros pueblos, sus costumbres y, especialmente, sobre las promesas del Dios de Abraham. ¿Por qué habían llevado cautivo al pueblo elegido? ¿Por qué Madián parecía tan aislado de todo lo que se decía? Las otras niñas de su aldea se preocupaban por el matrimonio, que cocinar o preparar vino para las fiestas, pero Séfora era diferente. Observaba todo a su alrededor con una mirada atenta y distante, como si el desierto alrededor de la casa de su padre miraría secretos que solo ella podría descubrir. Cada atardecer, sentada junto a Jetro, escuchaba consejos sobre la importancia de la fe y el deber de cada persona de cumplir su misión. Pero siempre surgía una pregunta: ¿cuál sería tu misión? Una mañana, Séfora estaba con sus hermanas cerca del pozo, cuidando los rebaños, cuando notó algo extraño. Un hombre, exhausto y cubierto de polvo, se acercaba por el estrecho sendero. Parecía venir de muy lejos, cada paso pesado, como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo mismo. Tan pronto como llegó al pozo, se inclinó para beber agua, pero ni siquiera tuvo tiempo de recuperarse. De repente, unos pastores de la región se acercaron y con arrogancia intentaron ahuyentar a las hermanas de Séfora, empujándolas. Antes de que ella pudiera reaccionar, el extraño se levantó con sus anchos hombros firmes e intervino, colocándose entre las hermanas de Séfora y los pastores. En un acto rápido y valiente, se enfrentó a los hombres, defendiendo a Séfora y a las demás mujeres, quienes observaban en silencio, sorprendidas por su valentía. Después de que los pastores se marcharon, él ayudó a los jóvenes sacando agua del pozo y dando agua a los rebaños, sin decir una sola palabra sobre sí mismo. Séfora estaba intrigada. Había algo en la actitud del hombre que la desafiaba. ¿Quién era él? ¿Qué hacías allí, tan lejos de cualquier tierra conocida? Cuando regresaron a casa,
Séfora le contó a su padre lo sucedido, y Jetro, escuchando atentamente, decidió invitar al hombre a descansar en su casa. Así, el extraño llegó a la puerta de Jetro, donde finalmente reveló su nombre: Moisés. En casa de Jetro, Moisés fue recibido con respeto y hospitalidad. Mientras se recuperaba de sus días de viaje, Séfora no pudo evitar observarlo desde lejos, intrigada por este hombre que parecía llevar tanto en su corazón. Habló poco sobre sus orígenes, pero las pocas palabras que compartió indicaron una vida marcada por acontecimientos misteriosos. Sintió que Moisés guardaba un secreto, algo profundo, como si hubiera sido moldeado tanto por el sufrimiento como por la esperanza. Durante semanas, Moisés permaneció allí, ayudando a Jetro con los rebaños, reparando cercas y reparando herramientas. Cada vez que Séfora lo veía en el campo, notaba que se veía diferente a los demás hombres. Moisés tenía gestos firmes, una manera decidida de abordar su trabajo, pero sus ojos muchas veces se perdían en el horizonte, como si estuvieran lejanos, en otro tiempo, en otro lugar. Sin embargo, poco a poco comenzó a compartir partes de su historia con Séfora y su familia, contándoles sobre Egipto, sobre el faraón y sobre una infancia que estaba tratando de dejar atrás. Séfora escuchó atentamente cada palabra, sin interrumpirlo jamás. Había una fuerza en Moses que pareció encender algo dentro de ella, la comprensión de que tal vez sus destinos estaban entrelazados de una manera que ella aún no podía comprender. Con el tiempo, esa admiración silenciosa se convirtió en una conexión más profunda. Moisés también parecía buscar en Séfora algo que lo completara, algo que no tenía, encontrara en su tierra natal. Cuando Jetro se dio cuenta del vínculo que se estaba formando entre su hija y el extraño, le propuso matrimonio. Moisés aceptó, y Séfora, aunque tomada por sorpresa, sintió una paz que no podía explicar. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de la familia y del viento del desierto que parecía susurrar promesas de un futuro incierto. Los primeros días de Séfora como esposa de Moisés fueron una mezcla de deleite y desafío. Ella descubierto poco a poco que no era un hombre común y corriente, y que la rutina tranquila de Midian no lo calmaba como quizás calma a la mayoría de los hombres. Parecía inquieto, como si su propio espíritu ardiese con un propósito que aún no entendía del todo. Séfora, paciente y observadora, se dedicó a tratar de comprender a su marido, aprendiendo a vivir con sus largas ausencias en el pensamiento y la carga de recuerdos que traía de Egipto. Pronto llegaron los niños. Primero, el pequeño Gerson, a quien Moisés sostenía en brazos con una mezcla de alegría y nostalgia. El nombre, elegido por él, llevaba la marca de su historia: «Soy un extranjero en tierra extraña». Para Séfora, el nacimiento del niño fue una señal de que la vida en Madián era sólida, un refugio seguro para su marido. Luego vino Eliezer, y Séfora se entregó por completo al papel de madre, criando a los niños y transmitiéndoles la fe de su padre, Jetro. Ella creía que el desierto donde vivían era el lugar donde finalmente yo construiría una vida pacífica, lejos de los conflictos y del pasado turbulento de Moisés. Pero, incluso con la familia creciendo a su alrededor, Séfora notó que la mirada de Moisés permanecía distante. A veces, el sorprendido mientras hablaba de un pueblo oprimido, de los hermanos que dejó atrás y de un llamado que parecía siempre presente, como un susurro constante en su mente. Séfora escuchó en silencio, respetando lo que llevaba en su corazón. Ella quería que él encontrara paz en Madián, pero en el fondo sabía que tal vez ese hogar nunca sería suficiente para apaciguar el espíritu del hombre que amaba. Y entonces, en una mañana como cualquier otra, Moisés se fue silenciosamente, como si el peso de algo invisible lo arrastrara. Séfora lo observó alejarse,
observando cómo su figura se encogía hasta desaparecer en el horizonte del desierto. Apenas había salido el sol cuando un extraño silencio se apoderó del valle, como si el mismo aire a su alrededor estuviera esperando algo extraordinario. Séfora continuó con sus tareas, pero una inquietud se apoderó de su corazón, un sentimiento que no podía explicar. Horas más tarde regresó, pero no era el mismo Moisés el que se había ido de casa. Su rostro tenía un brillo inusual, una expresión que mezclaba asombro y reverencia. Sin saber exactamente qué decir, Séfora simplemente esperó a que hablara. Con la voz aún llena de emoción, Moisés comenzó a contar el encuentro que había tenido en la cima de la montaña, donde una zarza ardía sin consumirse. Describió cada detalle, cómo parecía hablar el fuego, el calor de la llama y, lo más importante, la voz que lo llamaba por su nombre. Era una voz que parecía venir del interior del propio corazón de Moisés, revelando un propósito que nunca podría ignorar. Séfora sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el informe de su marido. El Dios de sus antepasados lo llamó a regresar a Egipto para enfrentarse al faraón y liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Era un llamado que cambiaría todo, trayendo la promesa de un viaje que Séfora no sabía a dónde los llevaría. Intentó ocultar el miedo que crecía en su interior. Ahora, la paz que había esperado parecía desmoronarse ante algo mucho mayor. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Moisés, notando la preocupación de Séfora, tomó su mano. Sabía lo que le estaba pidiendo. Dejarían atrás su hogar, a su padre, la vida pacífica que habían construido, y se llevarían con ellos solo lo que pudieran y el coraje que ambos tenían. El viaje a Egipto comenzó incluso antes de que Séfora estuviera lista. Empacó sus pertenencias con manos temblorosas, con el corazón dividido entre el deber de acompañar a su marido y el miedo a lo desconocido. Con sus hijos a su lado, su caravana salió de la casa de Jetro, siguiendo los áridos senderos del desierto. Séfora intentó concentrarse en los niños, calmándolos con cada nuevo golpe, pero algo espeso e inexplicable parecía flotar sobre ellos, como una nube silenciosa. Fue una noche, en medio del viaje, que sucedió algo extraño. Mientras descansaban a la sombra de una roca, Moisés de repente se puso pálido e inquieto. Séfora se dio cuenta de que estaba luchando contra algo que ella no podía ver, una inquietud que lo consumía desde adentro hacia afuera. Asustada, le tomó las manos, pero la mirada de Moisés parecía perdida, como si estuviera enfrentando una batalla invisible. Algo oscuro estaba sucediendo, algo que ella no entendía, pero que parecía amenazar la vida misma de su marido. Séfora, en un impulso casi instintivo, tomó un cuchillo afilado y, con un gesto preciso y decidido, circuncidó a su hijo mayor. Tenía las manos firmes, pero su corazón latía con miedo y urgencia. Sintió el calor de la sangre y rápidamente tocó los pies de Moisés, murmurando palabras antiguas y poderosas. Fue un acto de fe, un ritual que no entendía del todo, pero sabía que debía realizar. En un instante, la presencia oscura que parecía rodearlos se disipó, y Moisés volvió en sí. Miró a Séfora con una mezcla de gratitud y alivio, como si ella acabara de salvarle la vida. En ese momento, Séfora se dio cuenta de que su viaje estaría lleno de desafíos que iban más allá de la fuerza física, algo que tocaba el espíritu y requería coraje que nunca imaginó necesitar. Después de ese extraño episodio, Séfora ya no pudo deshacerse del sentimiento de inquietud que crecía dentro de ella. Cuando vio a Moisés reanudar su viaje con una concentración casi sobrehumana, se dio cuenta de que se estaba preparando para algo mucho más grande de lo que había imaginado. En esa mirada distante había una fuerza y determinación que, en cierto modo, la asustaba. Incluso tratando de ignorar el peso de esa misión que llevaba, Séfora sabía que pertenecía a otro destino. En cierto momento de su viaje,
Decidieron regresar a Madián y Jetro los recibió con los brazos abiertos. Séfora sintió alivio cuando vio la familiaridad de la casa de su padre, la calidez acogedora de su hogar. Sin embargo, estaba claro que la estancia sería temporal. Moisés estaba inquieto. Sus oraciones eran más frecuentes y su mente siempre parecía estar en otro lugar que no fuera el desierto. Aunque estaba allí físicamente, su alma ya estaba muy lejos, concentrada en Egipto y el llamado que lo esperaba. Con el paso de los días, Séfora reflexionó sobre lo que esto significaba para ella y sus hijos. Imaginó cómo sería acompañar a Moisés en la lucha contra el faraón y se preguntó si esa era la vida que quería para sus hijos en una tierra extraña y hostil. Jetro, al observar la angustia de su hija, la animó a mantener la fe y la confianza en propósitos mayores que tal vez aún no podía ver. Incluso sin respuestas, Séfora sintió el peso de la responsabilidad que llevaba Moisés y se preguntó si ella podría ser la esposa y madre que necesitaban. El momento de la separación llegó inevitable y silenciosamente. Moisés, ya marcado por la misión de conducir al pueblo de Israel a la libertad, necesitaba irse en paz, dejando a Séfora y sus hijos al cuidado de Jetro. Ella lo observó, con el corazón hundido, mientras él se preparaba para el monumental viaje que le esperaba. En esa mirada intercambiada antes de partir, había un entendimiento mutuo. Séfora sabía que Moisés tenía un propósito mayor, y sabía que dejar atrás a su familia sería el precio de su obediencia al llamado divino. Sin palabras innecesarias, Moisés avanzó, caminando para enfrentar al faraón y conducir a un pueblo cansado y oprimido hacia lo desconocido. A Séfora lo único que le quedaba era la fe en que algún día sus caminos se volverían a cruzar. Después de la liberación del pueblo hebreo, cuando el polvo de la opresión comenzó a asentarse, Jetro decidió que era hora de llevar a Séfora y a sus hijos a encontrarse con Moisés. Séfora se preparó para este viaje, con el corazón ansioso por ver a su marido y comprender lo que había cambiado en él. Cruzaron las tierras desérticas hasta el campamento hebreo, y al llegar, Séfora vio una inmensidad de tiendas extendidas por el valle. Había miles de personas, una multitud que esperaba, agotada e insegura, pero llena de esperanza. Cuando finalmente encontró a Moisés, Séfora apenas reconoció al hombre que había dejado atrás. Él era diferente, marcada por la responsabilidad y el liderazgo, rodeada de asesores y personas que buscaban orientación. La alegría del reencuentro fue silenciosa, pero intensa. Con una mirada firme y afectuosa, Moisés abrazó a Séfora y a sus hijos, y en ese momento ella sintió todo el peso que él llevaba. El desierto no era solo un pasaje, ahora era su destino, un hogar incierto y temporal. Mientras Séfora intentaba adaptarse a su nueva vida en el campamento, se dio cuenta de que su presencia entre los hebreos era vista con sospecha. Era una extranjera entre un pueblo que luchaba por redescubrir sus propias raíces. Algunos susurraban, lanzaban miradas inquisitivas y ella sentía en la piel la distancia que la separaba de ellos. El desafío de Séfora era ahora doble. Ella no era solo la esposa de Moisés, sino una forastera, una intrusa que muchos tal vez no querrían aceptar. Moisés trató de incluirla, pero sus días estuvieron dominados por decisiones difíciles y la carga del liderazgo. Sabía que su propio viaje comenzaba allí, entre tiendas de campaña y miradas suspicaces. A medida que los días en el desierto se prolongaban, Séfora vio a Moisés consumirse por la responsabilidad. Se había convertido en el líder de una multitud que siempre parecía necesitarlo para resolver todo, desde las disputas más simples hasta las decisiones más cruciales. Cada mañana, una fila interminable de hombres, mujeres e incluso niños se formaba ante la tienda de Moisés, todos buscando su guía.
Séfora vio el cansancio en sus ojos, el peso de liderar sola a una nación entera, y sintió una inquietud creciente. Le era imposible continuar así sin agotarse por completo. Fue durante una de estas largas filas que Jetro, el padre de Séfora, llegó al campamento para visitarlos. Observó a Moisés sirviendo a cada persona, una por una, sin descanso, y pronto se dio cuenta del problema. En una conversación franca, Jetro sugirió un cambio importante a Moisés, que estableciera líderes auxiliares, hombres confiables que pudieran resolver problemas menores y dejarlo libre para lidiar con problemas más serios. Era una solución sencilla, pero requirió una decisión difícil por parte de Moisés: delegar parte de su responsabilidad. Séfora, a un lado, apoyó la sugerencia de su padre con una mirada alentadora a su marido. Ella sabía que él necesitaba escuchar esas palabras y, más aún, comprender que no estaba solo en esa misión. Al ver a Moisés aceptar el consejo, Séfora sintió una oleada de alivio. Era como si finalmente le hubieran quitado parte del peso de encima. La decisión transformó la rutina del campo. Se eligieron nuevos líderes y el semblante de Moisés, antes pesado, comenzó a aligerarse poco a poco. Con el tiempo, la presencia de Séfora al lado de Moisés empezó a molestar a algunos. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, observaron a la mujer extranjera entre ellos y cuestionaron, en silencio y en susurros, su influencia sobre el líder de Israel. Después de todo, Séfora no era parte del pueblo hebreo, no compartió la misma historia de cautiverio, ni el mismo sufrimiento que marcó la vida de sus antepasados. Y esta diferencia, tan visible, se convirtió en motivo de preocupación. Fue en una tarde silenciosa que Miriam finalmente rompió el silencio y habló contra Séfora, exponiendo el malestar que sentía. Al parecer, la cuestión no se trataba solo de Séfora, sino también del propio liderazgo de Moisés. ¿Por qué Dios solo le hablaría a él?, cuestionó Miriam, mientras Aarón asentía, alimentando dudas. Séfora, que escuchó los murmullos y notó las miradas, supo que ella era la fuente de la discordia. Ella siempre supo que por mucho que intentara apoyar a Moses, siempre sería vista como una intrusa. Pero ese día sucedió algo sorprendente. Dios intervino. Una nube descendió sobre el campamento, llamando a Moisés, Miriam y a Aarón afuera, donde, en medio del miedo de todos, la voz de Dios llegó con claridad. Confirmó el liderazgo de Moisés, dejando claro que le habló de una manera única, como ningún otro profeta. Miriam, que cuestionó la elección divina, fue castigada con lepra, y la enfermedad cubrió su piel como señal visible de su insubordinación. Séfora, que observaba desde lejos, sintió una mezcla de tristeza e incomodidad. Sabía que Miriam estaba arrepentida y que no le resultaba fácil aceptar a un extranjero como parte de su familia. Moisés, en su compasión, oró por Miriam, pidiéndole a Dios que la sanara. Al ver el perdón en el corazón de Moisés, Séfora comprendió la profundidad de la misión que llevaba a cabo. Con el tiempo, Séfora encontró su lugar silencioso al lado de Moisés, sabiendo que su presencia y apoyo eran tan fundamentales como invisibles a los ojos del pueblo. Ella observó desde lejos, viéndolo liderar a la multitud con una paciencia y un vigor que a menudo parecían desafiar los propios límites humanos. En medio del árido desierto, Séfora se hizo cargo de sus hijos, guió a otras mujeres y discretamente fortaleció la estructura de aquel incierto campamento. Su vida fue una danza entre servir y silenciar, una fuerza silenciosa que sostuvo a Moisés en su camino. Las noches en el desierto fueron largas y las responsabilidades muchas. Séfora sabía que su destino no estaba hecho para que le aplaudieran, ni para ser el centro de atención. Su papel era el de ser el ancla firme de quien llevaba la carga de guiar a una nación entera.
Acompañó a Moisés en las sombras, sintiendo que sus pruebas eran diferentes, pero igualmente intensas. La vida de Séfora se construyó sobre capas de renunciación, amor y entrega, y poco a poco se dio cuenta de que su verdadero legado sería el de una mujer de coraje y fe. Poco se dice de ella en los relatos posteriores a aquel periodo en el desierto. Su nombre desaparece de las escrituras, dejando un rastro de misterio sobre sus últimos días. Algunos dicen que vivió hasta la vejez, junto a sus hijos, transmitiéndoles las enseñanzas que recibió de su padre Jetro y la fe que aprendió junto a Moisés. Otros creen que falleció silenciosamente, mucho antes de la tierra prometida. De la historia de Séfora aprendemos sobre el poder del apoyo silencioso y del amor que no requiere reciprocidad. Ella nos enseña que hay momentos en los que nuestra misión es apoyar, dar fuerza y presencia a quien lo necesita, incluso cuando nuestros propios deseos pasan a un segundo plano. Su vida nos muestra que el verdadero amor se puede ver en acciones simples, dedicación y sacrificio, y que estos gestos, muchas veces invisibles, sustentan grandes misiones. Además, el viaje de Séfora revela el desafío de mantener la fe incluso cuando las circunstancias son adversas. No era israelita, pero aceptó al Dios de Moisés y permaneció fiel en medio de las dificultades del desierto, enfrentando la desconfianza de quienes la veían como una extraña. Su fe fue más allá de sus raíces y abrazó un propósito transformador mayor. Esto nos recuerda que la verdadera fe no depende de dónde venimos, sino de lo que elegimos creer y cultivar dentro de nosotros mismos. Así, la historia de Séfora es una invitación para que valoremos el impacto de nuestros propios viajes, incluso cuando parezcan silenciosos, porque a menudo es en la simplicidad donde reside la verdadera grandeza. Si te gustó la historia de Séfora y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.